Miriam Bregman también nos acompaña esta noche. Miriam, una primera lectura, no solamente por lo de Triaca y todo ese exabrupto con la empleada, sino con esto que se ha conocido hoy, que es utilizado el SOMU, que supuestamente era una caja de corrupción para pagar sueldos, ¿no? Sí, mira, Gustavo, creo que podríamos verlo sintéticamente de 3 puntos de vista. Pensaba esto mientras vos ibas describiendo los distintos ángulos que tiene el tema. Primero, un trato absolutamente violento hacia Sandra Heredia, en la manera que él se dirige, que es un poco lo que dicen los trabajadores del Ministerio de Trabajo que dirige Triaca hoy, que tiene un trato arbitrario, que despide, que es la manera en que él se maneja también en el Ministerio de Trabajo. Es decir, no es un hecho aislado. Tampoco es un hecho aislado este privilegio que intenta de poner una empleada suya a cargo de un sindicato y que sea otro el que le pague el sueldo y las cargas sociales. Porque si vos pensás, Triaca viene, y completando lo que decían recién, Triaca viene envuelto en otros escándalos, que es que acomodó a su esposa, a su hermana y a todos sus familiares en el Estado. Esto también hay que recordarlo. No es el primer caso donde Triaca se ve involucrado que beneficia a una persona cercana a su entorno con un puesto, en este caso no es el Estado directamente, pero es un sindicato, es el mismo tipo de abuso. Y creo que el hecho ha cobrado tanta notoriedad también, digo, como tercer elemento, porque Triaca es casi el ministro de desempleo. Es un ministro en el cual todos los días llueven despidos en el Estado, en el sector privado, y Triaca actúa siempre del lado de las empresas. Acá lo hemos analizado, Gustavo, en varios casos, como el caso de PepsiCo y demás, donde Triaca categóricamente se pone al lado de las empresas, negando hasta una audiencia a los trabajadores. Entonces, creo que este hecho tan grave empalma con una situación. Hoy vos lo mencionabas, estuvimos con los trabajadores que marcharon desde Azul. El viernes hay una asamblea a las 9 de la mañana en el Posadas para tratar los despidos en el Estado. Y Triaca hace como que esta realidad no existe. Ahora continuamos, precisamente hoy hubo una masiva manifestación de los empleados de la fábrica de Azul, de fabricaciones militares, recientemente cerrada por orden del ministro Oscar Aguad. Al Consejo Deliberante de Azul, en el que admite el cierre de la planta, el despido de los empleados, y donde, en una forma insólita, el interventor de fabricaciones militares decía que lo que va a sufrir la comunidad de Azul ahora será beneficioso para el país en los próximos años. Realmente situaciones sociales que se están viviendo en varias ciudades. Campana, venimos marcando todos los días porque es una ciudad donde se había desarrollado un polo industrial en los últimos años muy importante de fábricas y donde ya en esta semana, fíjese, Bunge despidió al menos 100 operarios en Campana. La planta está paralizada. La empresa decidió comenzar a importar el fertilizante y los trabajadores están denunciando vaciamiento y peligran 170 empleos. Pero además tenemos casos anteriores que hemos venido marcando en Campana, precisamente la fábrica de plásticos con 70 empleados que han quedado en la calle, que cierra, y otras situaciones que desde el año pasado se vienen dando en Campana. Varadero, donde fue una de las primeras ciudades de la provincia de Buenos Aires en declarar la emergencia laboral el año pasado, el frigorífico Quick Food solicitó ante el Ministerio de Trabajo la apertura de un procedimiento preventivo de crisis. A fines de diciembre despidieron a 180 trabajadores de su planta de Varadero y el temor es que se cierre la planta de Varadero de este frigorífico. Situaciones que se van dando realmente muy preocupantes. Azul, Campana, Varadero y también en otras localidades. Recordemos en Adrogué, donde hay un conflicto con una metalúrgica con más de 100 empleados. Todos los días estamos dando una noticia referida al cierre o a la crisis en alguna empresa importante. Y hoy el gobierno produjo una noticia, una novedad sindical contra el gremio de Cetera. Está esta noche Eduardo López, secretario gremial de Cetera. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien. ¿En qué consiste esto que publicó hoy el gobierno en el boletín oficial? Por decreto derogan la ley de paritarias. Más exactamente se puede googlear el artículo 10 de la ley de financiamiento educativo, el inciso C, que dice que en la paritaria se discute el mínimo salarial.
Eso, el decreto deroga ese artículo de la ley. No podemos discutir más el mínimo salarial docente. ¿Por qué? Porque quieren bajar salarios. Punto 1. Después modifican la representación, pero es un tema realmente secundario. Antes la representación era por cantidad de afiliados, como nosotros afiliamos el 60% de los maestros del padrón de afiliados, teníamos el 60%, y el resto el 40%, y ahora es 1 por sindicato. Nada. No es importante. Es secundario, pero el gobierno hace hincapié en esto. El gobierno hace hincapié en esto y no en lo otro, digamos. Claro, el gobierno ha hecho más hincapié en esto. Que dicen que es la única voz. Ustedes tenían la exclusividad de los docentes, que ustedes tenían como el predominio, que se lo habían autodeterminado en estos años, y que en realidad el gobierno quiere democratizar el gremio. Bueno, hay dos consideraciones. Una, nosotros teníamos no la totalidad, sino el 60%, porque tenemos el 60% de los afiliados. Luego había 4 gremios más nacionales en la paritaria: MET, UDA, SEA y SADOP. Era eso. El que tiene la representación total es UPCN. Claro. UPCN sí tiene la representación total. Digamos, ATE está muy cerca de UPCN, pero el gobierno nacional solo negocia con UPCN. Ahí se ve bien. ¿Va a salir el decreto que incorpora a ATE a la negociación nacional para que todos debatan? No va a salir. No va a salir. Porque lo que el gobierno hace es, si el sindicato mayoritario no se disciplina al gobierno, lo diluye. Si el sindicato mayoritario se disciplina al gobierno, como el caso de UPCN, no deja entrar a las demás organizaciones. Punto. Pero quiere que nos peleemos con los sindicatos. Yo quiero decir algo, Gato. Todos los paros que hicimos a este gobierno y al gobierno anterior fue por consenso. Los 5 gremios nacionales votamos parar. Nunca hubo nada que CETERA votó con su 60% y el resto no. Los paros a Cristina, los paros a Macri, que ahí es cuando empezaron la paritaria, fueron hechos por el 100% de la representación sindical. ¿Quiere el gobierno que yo me pelee con UDA, con AMET, con SEA y con SADOP? No. Lo que vamos a hacer es... Bueno, tal vez sí, no quiere usted pelearse. Claro. Yo no quiero, Lo está proponiendo. Está proponiendo la pelea entre sindicatos. Ahora, como tengo en claro, termino con esto, que no vienen por los sindicatos, sino que vienen por los derechos laborales. Y algunos sindicatos somos estorbo. Me concentro en defender los derechos laborales. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la paritaria de este año? La van a definir por decreto. ¿Por qué? Pero esto es grave, digo. Claro, anula eso la es lo paritaria. grave. Por supuesto, porque en pero esa... sería un mal antecedente. Pero si en esa reunión de 5 no se discute salario. ¿Dónde se va a discutir el salario? Está en el decreto mismo. Dice, el salario mínimo de los docentes de todo el país va a ser un 20% superior al salario mínimo vital y móvil. Vamos, ¿quién pone el salario mínimo vital y móvil? Hasta el anteaño pasado la CGT y las 2 CTA. El año pasado lo sacaron por decreto. Entonces, sintético, el gobierno pone por decreto el salario mínimo vital y móvil, agarra una calculadora, saca un 20% más y ese es el salario de los maestros, el mínimo vital y móvil. ¿Me explico? Sí. Concretamente, han anclado el salario, miren, ahora el mínimo vital y móvil es 9.500. Según este decreto hay que darle un 20% más a los maestros, 11.400. La novedad de hoy no es pelea entre sindicalistas, es que el salario mínimo de los docentes de todo el país por decreto va a ser 11.400, un 20% más del salario mínimo vital y móvil de todos los trabajadores. No hay paritaria, no hay discusión salarial, están con miedo, quieren gobernar por decreto, quieren gobernar con 15 millones de balas de goma y no se gobierna así. En realidad lo que quieren es bajar salarios, están asustados por las jornadas del 14 y 18 de diciembre. Bueno, si quieren tranquilizarse, respeten las leyes y dejen de bajar salario. Y Miriam, ¿esto se lo ve como parte de una ofensiva del gobierno contra los sindicatos? Sí, creo que, bueno, 2 hechos, ¿no? Lo que mencionaba recién López, el hecho de quitarle la representación proporcional que tenía CETERA como sindicato mayoritario, pero también esto de dejar a cada provincia, a cada docente de las provincias librada a la suerte de lo que tenga esa provincia para ofrecer. Digo, porque esto va a tono también con el pacto que firmaron con los 23 gobernadores. Aquí, cada provincia, después, lo que explicaba López, se fija por decreto un salario mínimo. Después, ¿cuánto va a ser el salario docente definitivamente?
corre por suerte de cada provincia. Entonces, se lleva una situación muy desigual a todos los docentes del país. Creo dos cosas para agregar. Una, que es el momento de discutir definitivamente la división del sistema educativo que se hizo durante el menemismo, que nunca se revirtió. Es hora de volver a discutir un sistema único estatal educativo con un presupuesto acorde a lo que se necesita. El cálculo es aproximadamente un 10% presupuesto nacional. Creo que es el momento de dar ese debate y no seguir dando peleas parciales y por separado, que como se decía acá, después hasta cuesta explicar por qué tengo que explicar cosas tan parciales, porque totalmente. El ataque es muy profundo y tiene que ver... Miriam, vos planteás un salto de calidad cuando en realidad lo que está ocurriendo es que la mayoría está tratando de defender lo poco que tenía o lo poco que consiguieron. Vos estás proponiendo como la... Ahora, la segunda parte de mi intervención tenía que ver por qué creo que es el momento. Creo que es el momento, primero, porque hay un ataque, entonces hay que pensar cómo es la mejor manera de defendernos y de que todo el docente, desde el de Jujuy hasta Tierra del Fuego, se siente identificado con lo que tiene que defender, y también los papás que mandamos nuestros hijos a la escuela a decir, bueno, yo voy a defender esto porque realmente vale la pena pelear, no porque Cetera tenga un delegado más, un delegado menos, que sería muy difícil de convencer a la gente, sí por un verdadero sistema educativo estatal, único y de calidad para todos los chicos. Pero lo que me parece es que el gobierno sale muy debilitado de las jornadas de diciembre, porque si no relatamos los ataques del gobierno, que son reales, porque que el gobierno esté débil no quiere decir que deja de atacar, pero es un gobierno que salió muy mal parado con su propio electorado. Entonces, ¿pasó la reforma previsional? Sí, a fuerza de prebendas y de acuerdos centralmente con el peronismo. Pero por otro lado quedó mal, es un gobierno que quedó débil, por eso no sabe si va a poder tratar la reforma laboral. Es el momento de discutir cuestiones profundas y no seguir analizando ataques por ataques. Claro, pero ¿dónde lo debatís si el gobierno tampoco tiene interés de convocar? No va a convocar a sesiones extraordinarias y según el diario La Nación del domingo, el gobierno va a enviar este año pocas leyes al Parlamento por justamente lo que le costó salir. Los DNU también llegan en algún momento al Congreso, sí, Gustavo. Pero entonces ahí mayoría... No tiene mayoría. No tiene mayoría. En la comisión. No, en la comisión hay que discutir si el peronismo le da los votos para que tengan el presidente de la comisión. Entonces, como siempre, volvemos a cuál es el esquema político. Lo que hay que pensar es un verdadero plan de lucha nacional para enfrentar al gobierno en este momento, porque antes decían que el gobierno era Macri, es la dictadura, es muy fuerte, no se puede hacer nada. Ahora que todo el mundo reconoce que el gobierno quedó muy mal después de las jornadas de diciembre, ahora tampoco es el momento. El problema es que hay un gran ausente, que es la dirigencia sindical. La CGT hablan del asado de Barrio Nuevo, lo que no está haciendo es enfrentar esto. Entonces creo que hay que empezar a discutir con todos los sectores que hoy están en la calle, porque también hay predisposición a la lucha, eso no se puede negar. Vos lo mostrás cada día, como los trabajadores salen a pelear, se organizan. Lo que pasa es que hay que pensar... Estamos viendo otra vez pérdida de trabajo en esta... No lo estamos inventando nosotros. No, es escandaloso lo que está pasando en cuanto a los despidos. ¿No? Igual, Gustavo, una cosa, que hay un contexto histórico también, que sea Triaca el que hable de que va a combatir la corrupción en los sindicatos, también suena un poco exótico, ¿no? Primero debería decir de dónde salió su fortuna personal, porque acá parece que todos nacieron de un repollo. Él es hijo de un sindicalista que tiene graves acusaciones, fue el primer sindicalista que fue aceptado por el Jockey Club como miembro. Todos sabemos que no se entra ahí con 2 pesos. Entonces me parece que también ya el hecho de que Triaca sea quien va a hablar en nombre de la honestidad de los sindicalistas, me parece que es una más de las tantas contradicciones de este gobierno. Creo que hay que resaltar también la poca repercusión que ha tenido este caso entre los sindicalistas, porque me parece que esto está hablando hablar del tema, de complicidades, de incluso sindicalistas kirchneristas y sindicalistas tradicionales. Yo no hablaría de complicidades, yo hablaría más, hay gente que no quiere estar expuesta a nada hoy. Entonces prefiere mirar miedo. No, pero cuando uno se expone a algo, no quiere estar expuesto a algo, es porque efectivamente tiene algo que esconder. Por eso, hablo de... Claro, si no nadie tendría miedo. Y no es que el gobierno no esté realizando persecuciones en el sentido de someter a todo el mundo para poder aprobar la reforma laboral. Pero Eduardo, ustedes, por ejemplo... El problema es que del otro lado tienen mucho que esconder. Ustedes, Eduardo, culpa. El objetivo del gobierno no es terminar con la corrupción. El objetivo del gobierno es someter y disciplinar. De ninguna manera podemos creer este gobierno terminar con la corrupción.
bueno, me parece una ironía. Que dije eso, no, porque si no se confunden los planos. Yo lo digo desde la izquierda, que siempre hemos peleado por la democracia sindical y pelear por democratizar los sindicatos y en contra de los dirigentes tradicionales corruptos. Ahora, yo no puedo confundir mi pelea con la que está dando el gobierno, que no tiene nada que ver. Y quiero agregar un elemento contundente. En todos los despidos de los últimos días hay persecución sindical. En el caso del Hospital Posadas, un caso emblemático, porque despiden trabajadores que solamente, por ejemplo, en pediatría, en oncología, solamente esos trabajadores las realizan. Es decir, que se disminuye la calidad de la atención que van a recibir los pacientes en el hospital. Despiden a todo un turno de enfermeras que venían peleando porque no las hagan trabajar 12 horas a la noche. Despidieron hicieron un amparo, la agarraron a toda la lista de amparo. Despidieron a la especialista, la única especialista en la lucha contra el cáncer en el Hospital Posada. Pero porque son es lo que dice Miriam, son las personas que hicieron un amparo para que no abusen de trabajo. 19 años contratado, un enfermero reconocido al hospital, fue candidato al Frente de Izquierda, lo echaron. Y así lo mismo, hoy estuve en la movilización frente a Defensa, esa que ustedes mostraban, Gustavo, una trabajadora de jefatura de gabinete, me decía, era delegada de ATE, la despidieron, tiene un nenito discapacitado. ¿Qué le dijo Paula Bertol que la echó? Bueno, lo tuyo ya está, vos te vas a tu casa, pero cualquier cosa que necesite tu hijo, el Estado te va a ayudar. Un cinismo. Lo que necesita el hijo es que la mamá tenga trabajo. Eso necesita el hijo. Paula Bertol, que después se pasea a los medios y hasta se saca fotos con el cartel de Ni Una Menos. Entonces, hay un cinismo por parte del gobierno que creo que se sostiene porque tiene una enorme protección mediática. Todos los días está surgiendo esto, lamentablemente, ¿no? Sí, de empleo privado y empleo público, ¿no? Porque se suma también el Estado como uno de los que despide. Bueno, el caso de Azul es paradigmático por eso. Lo que vimos hoy es una gran predisposición de lucha de esos trabajadores, que es un poco lo que tratábamos en el punto anterior, que eso también lo recorre. Está en el caso de Martiniano Molina en Quilmes, también despidiendo trabajadores, vienen dando una pelea. Canal de la Ciudad. El canal de la ciudad también. Ayer cerró el gráfico. El Ballet Nacional también están reclamando. Y bueno, hoy les comentaba lo del Posadas, el viernes a las 9 de la mañana están llamando a una asamblea que van a estar todos los despedidos y también llamando a las organizaciones solidarias para que los acompañen, porque marco tanto este caso no solo por la persecución y lo que significa, sino que también es que grafica muy bien cómo detrás de estos ataques hay un ataque a la salud, a la educación, porque son puestos de trabajo que se pierden. Y quiero marcar algo más, porque esto también Triaca debería saberlo, Gustavo. En el caso del Posadas, a las enfermeras que echaron y a otros técnicos que echaron en salud, en el día de hoy ya estaban tomando monotributistas, además sin ninguna experiencia, para ocupar esos puestos de trabajo. Bueno, así es como crece el monotributo como empleo. Pero ellos después lo toman como que creció el empleo. Lo que está creciendo es la forma más precarizada de trabajo, que es la forma de monotributo. En Campana. Sí, creo que uno de los motivos por el cual el gobierno también no logra sentarse, consolidarse, ni siquiera entre sus propios votantes, es porque evidentemente las variables económicas están a la deriva. Entonces es una situación donde viene de pasar leyes muy duras como la reforma previsional a un altísimo costo, y a cambio no tiene nada para mostrar porque no hay una sola variable económica que pueda mostrar. Entonces están dadas las condiciones para realmente enfrentar al gobierno. No es solo un deseo, una voluntad, hay disposición. Hay un gobierno que quedó muy mal después de lo que fueron las jornadas de diciembre contra reforma previsional. Lo que sigue estando, y acá lo hemos discutido muchas veces, Gustavo, es la gran ausencia de la CGT, que está priorizando sus propios negociados con el gobierno, si le dan OCA, no le dan OCA, si Barrio Nuevo amenaza, pero de ninguna manera se está haciendo un plan de lucha unificado para enfrentarlo.